Amigo oyente, reciba un afectuoso saludo. Bienvenido al canal de Germán Marchant Solís. Juan Carlos Ortiz. El discípulo. Parte 2. Los odres nuevos. Capítulo 15. El crecimiento espiritual de los creyentes. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Efesios 4:11 al 13. Cuando descubría una incongruencia, algo que creía que estaba errado en la iglesia o que necesitaba ser reformado, renovado o descontinuado, me concentraba en cómo hallar la respuesta para solucionarlo. Pero yo no era el único. Dios estaba inquietando a muchos otros pastores de distintos grupos que junto conmigo estábamos de acuerdo en la necesidad de cambios, aunque no sabíamos cómo hacerlos. Éramos pastores tocados por el movimiento carismático que nos juntábamos a orar. El pertenecer a un grupo conocedor de las Escrituras y con experiencia en el ministerio nos hacía sentir más confiados, con menos miedo de ser demasiado radicales, porque entre todos nos controlábamos. Cuando la idea de uno parecía desbalanceada, el otro se lo hacía notar. Este grupo de pastores era muy heterogéneo, porque cada uno traía un énfasis distinto. Había sacerdotes católicos, episcopales, bautistas, menonitas, de la Alianza Cristiana, hermanos libres, metodistas, pentecostales, etc. Por eso, en la Argentina, la renovación fue no solo carismática, sino también de estructuras de la Iglesia, métodos de enseñanza, compromiso con el Señor Jesucristo, amor entre hermanos, discipulado, práctica del sacerdocio universal de los creyentes, la ayuda mutua, la unidad de la Iglesia, el rol de los edificios, la música, la alabanza, la oración, etc. Cuando hablamos de estructuras, este pasaje clave de la epístola a los Efesios fue el primer puntapié. Comprendimos que nuestro trabajo como pastores, al comenzar una obra, era hacer el trabajo de evangelista y hacer la obra del ministerio con los primeros. Pero no bien teníamos un grupo de discípulos, debíamos entrenarlos y equiparlos para que ellos hagan la obra, transformándolos en líderes, primero de pequeños grupos y luego de grupos más grandes. Esto les haría crecer y les daría la madurez necesaria para que engendren otros discípulos líderes. Pero no sabíamos hacerlo. Hasta ese entonces solo manteníamos a la gente para no perderla, pero no la perfeccionábamos para el ministerio. Muchas de nuestras actividades eran pura y exclusivamente diseñadas para mantener a los creyentes, involucrándolos en alguna actividad como coro, ujieres, levantar la ofrenda, el sonido, maestro de escuela dominical y algunas otras cositas tradicionales, tomando alguna responsabilidad, aunque sea regar las plantas, para que no se fueran de la iglesia. Toda vez que iba de visita a alguna congregación, el pastor de inmediato me decía: «Hermano Ortiz, ¿qué ideas nuevas tiene para el crecimiento de la iglesia? ¿Qué están haciendo en la confraternidad de varones? ¿Qué hacen los jóvenes?». Siempre estábamos en la búsqueda de algo nuevo, atractivo, que nos permita mantener a la gente asistiendo a las actividades. Eso era el éxito para los pastores. Pero luego entendimos que eso no era nuestro ministerio, sino transformar a los discípulos en otros como nosotros. Todos sacerdotes. El escritor de Hebreos dice de ese tipo de creyentes: «A estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades elementales de la palabra de Dios». Hebreos 5:12. Esta era exactamente la situación de los miembros de nuestras iglesias. Pablo esperaba algo mejor, que los que eran alumnos ayer fueran maestros hoy y enseñen a otros lo que ellos habían aprendido. Y aquí hay un principio muy importante del proceso de aprendizaje. Uno aprende más cuando tiene que enseñar que cuando es alumno. Los eternos alumnos no aprenden tanto como uno cree. Uno recién comprende el tema cuando tiene que enseñarlo a otros y a veces, mientras lo enseña. Según cómo enseña sabremos si comprendió. Si no enseñan, ¿cómo sabremos si han aprendido? En el capítulo 4 de Efesios, notamos que los apóstoles, profetas, maestros y pastores deben equipar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Un arquitecto no se dedica a construir edificios personalmente, sino a diseñarlos y dirigir la obra. Si el arquitecto tuviera que colocar todos los ladrillos y completar el edificio por sí solo en vez de dirigir la construcción, quizás podría hacer un solo edificio de varios pisos en toda su vida. Pero, entrenando a otros para que lo hagan, pueden ser hechos muchos edificios al mismo tiempo. Hoy la iglesia necesita apóstoles, o sea arquitectos e ingenieros. Alguien que tenga la visión, que haga los planos, que entrene obreros y dirija la obra. Hace falta líderes que tengan un propósito claro de a dónde quieren ir y cómo llegar allí, y equipar a los creyentes para lograrlo. Muchos de nuestros edificios están torcidos y defectuosos porque los hacemos sin ningún plan. A veces se nos cae la construcción porque nos descuidamos u olvidamos algún detalle o elemento.
Por eso, hay diáconos ineptos, divisiones, dejamos de crecer, perdemos los jóvenes, no permanecen los niños, etc., porque no teníamos un plano con todas las necesidades detalladas y en su orden, ni enseñanza graduada. Asimismo, los arquitectos son los que tiene a su cargo la tarea de preparar futuros arquitectos, o tomando otra vez el lenguaje bíblico, los líderes deben producir otros líderes, discipular. El blanco es que todos lleguemos a ser como Cristo. Llegar a la plena estatura de Cristo. El Padre anhela que todos alcancen la misma estatura del Hijo. Y los pastores somos, en primer lugar, los que debemos lograr esa madurez para ser el ejemplo de nuestros discípulos. Nuestros creyentes no deben ser niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, Efesios 4, 14 y 15. Cuando Pablo dejó este mundo, quedaron en su lugar Timoteo, Tito, Filemón y otros. Jesús retornó al Padre contento y satisfecho, porque detrás de él quedaban 12 réplicas de sí mismo. Los 12 que formaban su congregación no tuvieron que escribir al obispo pidiéndole que les mande un pastor para reemplazar a Jesús que se había ido. Señor obispo, por favor mándenos otro pastor porque el que teníamos se acaba de ir al cielo, gracias. Los apóstoles habían crecido y estaban en condiciones de ocupar el lugar de Jesús multiplicado por 12. Además Jesús había prometido el Espíritu Santo para que puedan seguir su obra y los autorizó a actuar en su nombre. ¿Por qué en la iglesia contemporánea, cuando alguien quiere prepararse para el ministerio, debe dejar la iglesia e ir a un seminario? Porque aquella no está cumpliendo debidamente sus funciones de equipar a todos los creyentes para el ministerio. Los seminarios, a pesar de todo el bien que han hecho, han dividido otra vez a los creyentes entre clérigos y laicos. Un simple discípulo, Ananías, fue a evangelizar, bautizar e imponer las manos sobre Saulo de Tarso para que sea lleno del Espíritu Santo. Si los pastores estuviéramos equipando a los santos para hacer la obra del ministerio, las iglesias serían iglesias seminarios, como la de Antioquía y como Jesús, que era pastor y director de la primera iglesia seminario con 12 alumnos, y como la congregación de Éfeso, donde Pablo también comenzó una iglesia seminario también con 12 discípulos, Hechos 19, 1 al 10. El Señor dio el ejemplo de cómo fundar una iglesia local fuerte que instruya a sus propios obreros con visión mundial, sin dinero y sin edificios. Pero claro, una iglesia dividida, pequeña, débil, como la nuestra, que tiene miembros en vez de discípulos, necesita muletas, como casas de estudios para preparar a futuros pastores. Si la iglesia en una ciudad fuera unida tendríamos una fuente inmensa de candidatos al ministerio y la capacidad en la misma ciudad de preparar los obreros, haciéndoles ministrar en la congregación como parte de su preparación. La iglesia debe ser un seminario, cada creyente un discípulo y todos los creyentes, sacerdotes. Como la Biblia es un libro antiguo, escrito en otras culturas e idiomas, necesitamos algunos profesores especializados en el estudio más científico de las escrituras para enseñar teología a los líderes de la iglesia creciente. Esta enseñanza científica debería darse a los líderes que ya están ministrando y no al revés, para no hacer división entre clérigos y laicos. El ministerio es para todos los creyentes. A medida que van creciendo, se les va capacitando según sus necesidades. No debemos oponernos a los seminarios, organizaciones juveniles y otros grupos paraeclesiásticos que están ayudando a la iglesia a suplir, de alguna manera, su debilidad y falta de capacitación de sus creyentes. Pero si ella se sana y comienza a caminar bien, las muletas se caerán por sí solas. Oremos y tomemos las medicinas para ser sanados. La iglesia crecerá en Cristo cuando sus líderes comiencen a cumplir con su deber. Sabemos que todos somos sacerdotes, a todos se nos dio el ministerio de la reconciliación, a todos se nos encargó la palabra de la reconciliación, a todos el Señor nos ha llenado del Espíritu Santo, todos somos embajadores en nombre de Cristo, Dios ruega por medio de cada creyente a todo el mundo que se encuentre con él, segunda a los Corintios 5, 17 al 21. El sacerdocio de todos los creyentes está implicado en la promesa de Joel 2, 28 y 29, y Pablo nos muestra cómo, en una iglesia bíblica, una persona llega como pecador y, allí mismo, puede ser perfeccionado y, al tiempo, salir como apóstol, tal como Bernabé y Saulo. Veámoslo. En la iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego los que hacen milagros. Después los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas, primera a los Corintios 12, 28. Nunca antes había prestado atención a esta escala ascendente. Primer lugar, segundo, tercero, luego y después. Recién cuando me preocupé por el crecimiento, descubrí que los ministerios que se originan en Jesús no operan como los dones que se originan en el Espíritu Santo. Los dones son dados espontáneamente como y cuando el Espíritu quiere. Cuando me aparté unos días para preguntar al Señor, esperar en Él y meditar, comencé a ver que este texto era como una escala de crecimiento.
Primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto. Fíjese que en esta lista, el primero es el ministerio de apóstol, el más alto. El ministerio del apóstol incluía todos los otros ministerios. Era profeta, maestro, hacía milagros, sanaba, era evangelista, ayudaba, administraba y hablaban en lenguas. Podía jugar en cualquier posición del equipo porque había estado en todos esos niveles. Es como uno que entra a una empresa como cadete y va escalando todas las posiciones hasta que llega a ser el presidente de la empresa. Él conoce el negocio de arriba abajo, porque estuvo en todas las posiciones. ¿Por qué el hablar en lenguas está al final de la lista? Porque lo primero que recibía el pecador que se convertía era el bautismo y, enseguida, se le imponían las manos para ser bautizado en Espíritu Santo, que generalmente venía acompañado de los dones de lenguas. Esto sucedía el primer día. Luego comenzaban a ayudar en la administración como diáconos, más adelante llegaban a ser los ayudantes de los apóstoles como ancianos, después entraban en la evangelización para lo cual hacían sanidades y milagros, luego enseñaban como maestros, después eran profetas y al final, cuando llegaban a apóstoles, los enviaban a comenzar la obra en otras regiones, como a Pablo y a Bernabé en Antioquía. Note también que el ministerio de profeta es el segundo en la escala, porque es anterior al de apóstol, y el anterior al profeta es el maestro. En Hechos 13, 1 al 3, estaban reunidos un grupo de 5 ministros compuesto por profetas y maestros, entre los cuales estaban Bernabé y Saulo. Pablo no comenzó siendo un apóstol, sino que principió siendo un discípulo que testificaba en las iglesias. Aparentemente, habló por vez primera en lenguas cuando Ananías le impuso las manos, Hechos 9. Pero continuó creciendo. En los capítulos 11 y 12 de los Hechos, colaboraba con Bernabé. Después vinieron sanidades y milagros, y en Hechos 13:1 se lo nombra entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía. Recién entonces lo enviaron como apóstol, Hechos 13:3 y 14:14. El ministerio de cada cristiano debería crecer como pasando de un grado al otro, o como de la escuela primaria a la secundaria, luego a la universidad y después un doctorado. Creo que uno no recibe el don de apóstol cuando se convierte, sino que si crece hacia ser como Jesús, lo más cerca de él es un apóstol. No creo que todos los creyentes lleguen a ser apóstoles, pero la posibilidad, el potencial y los recursos deberían estar al alcance de todos. Cada uno crece según el grado de obediencia, prioridades en su vida, tiempo que consagra al servicio del Señor y, por supuesto, la oportunidad y guía que le dan los ministerios de la Iglesia. Allí debe haber un curso de evangelización para los nuevos creyentes, donde se enseña el amor de Dios, el perdón, la gracia, el arrepentimiento y la conversión a Dios. Luego un curso de servicio, donde se define nuestra relación con Jesús. Él es el Señor, nosotros, sus siervos. Luego, el nuevo creyente debería ser miembro de una célula antes del año de convertido. La célula no es para estudios bíblicos, sino para hacer lo que Jesús nos manda, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Mateo 28, 19 y 20. La célula no es una reunión más. ¿Quién necesita una reunión más? Simplemente es para leer un mandamiento de Jesús o de los apóstoles, entender lo que quiere decir, planear cómo ponerlo en práctica y volver al próximo encuentro para informar a sus discípulos cómo le va en la práctica de lo que leyeron. Cuando todo el grupo está viviendo ese mandamiento, recién se pasa a uno nuevo. Nunca se debe pasar a un nuevo mandamiento hasta que se esté obedeciendo el anterior. Los mandamientos tendrían que ponerse en un orden lógico, porque están todos mezclados entre los evangelios y las epístolas. Entiendo que los primeros deben ser sobre el amor, primero a Dios, segundo a sí mismo, tercero a la familia, los hermanos de la iglesia, el prójimo como los vecinos y compañeros de trabajo, y finalmente los enemigos, con tareas concretas de cómo hacerlo. En la célula se dan deberes que deben traer hechos en el plazo de 1, 2, 3 semanas o lo que sea necesario. No debemos pasar a un nuevo mandamiento hasta que el anterior haya sido practicado por todo el grupo. De otra manera, la célula no tendría sentido de existir, sería una reunión más. A la vez, la Iglesia debe organizar clases estilo escuela, para enseñar acerca de la Biblia y su contenido, una introducción para que la gente sepa qué es el libro que tiene en la mano. Todo lo que apela al intelecto debe darse en clases por personas bien preparadas, no en las células. Ellas son para transformar nuestra vida cumpliendo las órdenes de nuestro Señor y de sus apóstoles. En las células se hace el discipulado. Hacemos discípulos de Jesús, no discípulos del líder del grupo. Los líderes podemos aconsejar con nuestras ideas, pero no obligarlos a obedecerlas. La obligación de obedecer es lo que nos manda el Señor. Ha habido abusos cuando los líderes usan a los discípulos como sirvientes o esclavos. Láveme el auto, venga a ayudarme a limpiar mi casa, debe mudarse a otra ciudad, debe ponerse de novio con tal persona. Esto no es correcto. Aconsejar, sí, obligar, no, porque cada uno tiene el Espíritu del Señor para guiarlo.
Pero lo que manda Jesús es diferente. Sin embargo, tampoco debemos caer en el legalismo con los mandamientos bíblicos. La salvación no es por guardar los mandamientos, sino por la gracia de Dios, pero si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15. Bajo la gracia, no es el interés del cielo ni el miedo al infierno lo que nos motiva a obedecer, sino el amor. Lo que los líderes deben lograr es algo espiritual no legal. Deben lograr que los discípulos quieran ser obedientes y luego ayudarlos a obedecer. Para esto son las células, no para tener otra reunión de estudio bíblico. La célula es como un padre que enseña a su hijo a ser obediente, cortés, a aprender a comer alimentos sanos, a asearse, etc. Es para formar las vidas, no para informarlas solamente. Luego deberíamos enseñar la seguridad de la salvación y la esperanza de la vida eterna para quitarles el miedo a la muerte y prepararlos para cuando un ser querido muere, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Primera a los Tesalonicenses 4:13. Después deberíamos concentrarnos en la vida cristiana. La ética de trabajo, como patrón, como empleado, y la ética cristiana como padre, madre, hijo, vecino, etc. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 5:16. Lo que frena el crecimiento es que avanzamos hasta cierto punto y nos detenemos. Algunos hablamos en lenguas, administramos como diáconos, ayudamos un poco como ancianos, aunque la mayoría cree que ocupar esos cargos es simplemente asistir a las reuniones de comisión y votar sobre algunos asuntos y no hacer el ministerio. Algunos somos usados para orar por los enfermos y hasta podemos enseñar temas bíblicos en una clase de escuela dominical, pero dejamos de avanzar. Si alguno quiere adelantar más tiene que ir a un seminario. Otros, si quieren ser usados más, deben irse a un grupo para eclesiástico como Jucum, ministerio a profesionales, ministerio a las cárceles, etc. Creo que tal como en Antioquía, sin dejar la iglesia, una persona debería tener la oportunidad de entrar como un pecador o alma nueva y crecer hasta que, a los pocos años, salga como apóstol a plantar nuevas obras. Los discípulos de Jesús eran hombres sin letras e ignorantes, y en 3 años estaban listos para asumir la responsabilidad de extender la iglesia sobre todo el mundo. Hoy, a los 3 años de convertidos, todavía los llamamos almas nuevas. Nuestra tarea debería ser capacitar al pueblo de Días para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Efesios 4:12 y 13. Nuestra gente oye sermones hasta la muerte, pero no son perfeccionados para la obra del ministerio. Jesús lo logró porque era un pastor de multitudes. Él eligió 12 y se dedicó a ellos, luego ellos hicieron lo mismo con otros, y así se armó la cadena de discípulos. La familia de Dios. En las Escrituras, a los creyentes se los llamaba discípulos, es decir, personas conectadas entre sí dando cuenta de sus vidas unas a otras. Los pastores que no discipulan son un obstáculo en el crecimiento de sus creyentes. Somos el tapón de la botella que no permitimos a los cristianos crecer, bloqueando el camino. Las ovejas crecen y se arremolinan a nuestros alrededor, imposibilitadas de continuar creciendo hasta que nosotros mismos crezcamos un poco más y las guiemos a terrenos nuevos, pastos más verdes y gustosos, y aguas más profundas y frescas. Pero en nuestro caso, se la pasan escuchando nuestros sermones y, al correr del tiempo, saben tanto como nosotros. Así comienza la rutina, el aburrimiento y el tedio en el ministerio. Eso crea presiones y descontento. Algunos se van, otros se rebelan, critican, creen que la vida cristiana no tiene atractivo y crean problema a los pastores. Pero el que crece, llega el momento que empieza a traer a otros al Señor, comienza una célula, se transforma en un pastorcito de un grupo pequeño, lo ve crecer, se siente satisfecho, comprende más a los pastores ahora que tiene hijos espirituales y se goza cuando sus discípulos, al crecer, comienzan sus propios grupos. Eso es una aventura. A medida que tienen más gente en su línea, se sienten más realizados, y llegará el día que lleguen a ser pastores de congregaciones grandes. Si no hay crecimiento, comienzan las dificultades entre el pastor y sus diáconos y miembros de la iglesia. Cuando la presión llega a ser lo suficientemente fuerte, pastor y creyentes comienzan a sentirse molestos y piden un cambio de líder. Entonces viene otro que, al principio parece mejor, pero dice lo mismo que el anterior de manera diferente, con otras ilustraciones y otros chistes, pero, al tiempo, es lo mismo. Hay iglesias que cambian muy seguido de pastor por esa razón. Si el pastor crece, todos crecen, él mismo trae tras sí a los demás y dura de por vida. Si un pastor es realmente un padre para su congregación, no puede ser sustituido cada 5 años. ¿Qué familia cambia de padre cada 5 años? Es posible que nuestras congregaciones se asemejen más a un club que elige presidente por un periodo y luego vota a otro. Pero si somos una familia, permaneceremos unidos en amor.
El padre continuará delegando responsabilidades en los hijos a medida que estos van creciendo y, cuando se jubile, se gozará como un abuelo, viendo a sus hijos criar sus familias y al ver a sus nietos espirituales crecer. Muchos son pastores de éxito, como Pablo y Bernabé. Cuando sus hijos toman la responsabilidad de la congregación, son enviados por ellos a otro lado a comenzar otra obra como apóstol. Antioquía era una iglesia fábrica. Uno entraba allí como pecador y podía crecer hasta llegar a ser apóstol o misionero. En esa iglesia, un nuevo creyente podía llegar a ser perito arquitecto de la obra de Dios. Estas personas habían sido discipuladas, pasando por todas las etapas de crecimiento y, por lo tanto, estaban en condiciones de establecer nuevas iglesias. Toda vez que viajaba fuera del país, recibía cartas de mis ancianos discípulos en Buenos Aires donde me decían: «¿Cuánto lloramos cuando te vas? Pero después de tu partida, comprendemos que nos hace mucha falta estar solos». Unos pocos años antes, ni siquiera podían decir amén por sí solos, pero ahora eran los pastores de la congregación. Yo podía viajar 6, 7, 8 meses por año porque ellos estaban al frente ocupando mi lugar y eso les hacía crecer. Si yo me hubiera quedado siempre, hubiera sido un tapón en el cuello de la botella, no habrían crecido. Ahora casi todos ellos son pastores y misioneros. Hasta el mismo Jesús dejó su congregación cuando se fue a la gloria. Sus discípulos no querían que se vaya, pero ellos dijo que era necesario. En la iglesia contemporánea, ¿a quién se envía para establecer nuevas iglesias? A los jóvenes que acaban de salir del seminario. Yo empecé cuando tenía tan solo 20 años. No sabía lo que hacía. Lo que plantaba no eran iglesias fábricas, sino kioscos. Cuando tenía que salir, llamaba a otro pastor para que me cuide el rebañito. Pablo y Bernabé, siendo peritos arquitectos, estaban preparados para establecer congregaciones con vida propia. Ellos se quedaban unos pocos meses en cada lugar y después se marchaban. Al cabo de un par de años, leemos que Pablo dijo: «Volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor, y veamos cómo están». Hechos 15:36. Al retornar a esos lugares, se encontraban con que las iglesias seguían creciendo. Evidente ellos habían discipulado a sus convertidos. Al tiempo que Pablo se fue de Tesalónica, les escribió diciendo: «No solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron». Primera a los Tesalonicenses 1:8 y 9. En Antioquía el Espíritu Santo no dijo: «Separen a algunos jóvenes que sepan tocar instrumentos musicales para abrir una obra», sino: «Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado». Hechos 13:2. En la iglesia primitiva, el pastor que tenía éxito para formar líderes era el que recibía libertad para moverse y cumplir una tarea nueva, permitiendo a la vez que sus ancianos crezcan y sean los dirigentes de la iglesia. El pastor no se iba porque lo echaban, sino porque podía dejar la iglesia en manos de sus hijos y salir para otras regiones. Eso también ayudaba a que ellos aprendieran a asumir responsabilidades. Pero siempre podía volver a su casa igual que Pablo, él siempre regresaba a Antioquía. ¿Qué es lo que hace a una persona un verdadero apóstol o misionero? Su experiencia y el don de Dios que lo capacita para planear la estrategia para toda una región y formar líderes de sus convertidos. Así la obra crece sin fin, tal como hizo Jesús con sus discípulos. Así hicieron los primeros misioneros de las asambleas de Dios que llegaron a la Argentina. La primera iglesia que comenzaron se transformó en una escuela bíblica que preparaba líderes para abrir otras iglesias. Todos debemos crecer. Es necesario que dejemos definitivamente nuestra permanente niñez y que comamos comida sólida hasta que crezcamos nosotros en el ministerio y equipemos a otros para ir dejando en nuestro lugar. Así llevaremos el reino de Dios por todo el mundo. Dios le bendice.